Estimados amigos y socios de la Cámara Hermana, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo podcast sobre nuestro eje temático elegido para este año, empresa y sostenibilidad. El hashtag Futuro Sostenibilidad HK es lo que nos define en este podcast. Nueva fecha, nuevo invitado. Hace poco estuvimos reunidos con Miguel Fernández Alcalde, director general de Merck en España, para el primer podcast. Hoy discutiremos sobre sostenibilidad con Carles Navarro, director general de BASF Española. Quiero recordar a nuestra audiencia el objetivo de estos podcasts. La idea es de poder conocer de primera mano cómo enfrentan nuestras grandes empresas los objetivos de la sostenibilidad en los diferentes sectores económicos en los que están activos. Hoy le toca a la química. Y sin más preámbulos, vamos a pasar a la entrevista con Carles Navarro. Carles, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Walter. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros hoy y prestarte a esta media hora de entrevista para saber un poco más cómo enfrentáis vosotros el reto. Un placer. Le voy a presentar brevemente a la audiencia a Carles Navarro. Nace en 1964 en Barcelona. Es máximo responsable de BASF Española desde el 2016. Es licenciado en Química por el conocido Instituto Químic de Sarriá y tiene un máster en Dirección de Marketing en la Escuela Superior de Administración de Empresas, el ESADE. Su trayectoria profesional ha sido muy ligada al grupo BASF. Desde el 89 ha desempeñado los cargos de máximo responsable para el grupo en Turquía, de la filial de ahí, el Asturán, y como presidente de BASF en Canadá, antes de venirse a España. En cuanto a BASF mismo, poco hay que decir. La empresa es bien conocida en el sector químico y, gracias a Dios, también conocido como socio de la Cámara. En este sentido, muchas gracias, Carles. Tú también estás en la Junta Directiva y ya unos años estás apoyando nuestro trabajo. Muchas gracias. Quizás decir dos cosas más sí sobre BASF, aunque es bien conocido. Más de 100.000 trabajadores en todo el mundo. 2.000 de ellos están a cargo aquí de la BASF Española. Desde hace más de 50 años, repartidos con diferentes centros de trabajo en toda la península. Bien, pues entramos al tema directamente. Según vuestras palabras, Carles, y ahí ya entramos a tope en el tema, BASF crea química, como dice, para un futuro sostenible, combinando el éxito económico con la protección medioambiental y la responsabilidad social. Nuestra conversación de hoy está muy centrada en los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y que tienen como meta asegurar un desarrollo equilibrado a nivel económico, social y ecológico. En toda esta discusión sobre sostenibilidad que vosotros planteáis también, ha aterrizado el COVID. Para muchos es una expresión de la vulnerabilidad enorme creado por la misma humanidad. La COVID-19 ha impactado de lleno en nuestras vidas, pero se dice que la mayor amenaza todavía está por venir, ligada al colapso que amenaza por una evidente crisis climática. ¿Crees que es así? ¿Opinas que estamos a tiempo de revertir esta tendencia y que la Agenda 2030, si no es la solución, aporta significativamente a esta solución? Bien, es cierto que la COVID-19 supone una crisis de primer orden en los ámbitos de la salud, de la economía y el ámbito social. Pero al final es una crisis que, con toda su gravedad y su dramatismo,
tiene fecha de caducidad, porque llegará un momento en que estaremos todos vacunados, habrá tratamientos efectivos y, por tanto, podremos pasar a una etapa de mayor estabilidad. En términos de parón económico, la COVID ha supuesto en los últimos meses una bajada de las emisiones del 9%, que podrá parecer mucho, pero no lo es. Pensemos que algunos sectores prácticamente han cesado su actividad. Y esto nos pone en perspectiva el trabajo necesario para poder alcanzar los objetivos de 2030. La emergencia climática es un reto muchísimo mayor, un reto que no tiene caducidad. Pensemos que venimos de una época preindustrial en la que el CO2 en la atmósfera era 280 partes por millón y ahora este año estamos alcanzando las 420 partes por millón. Los expertos dicen que deberíamos estar por debajo de 450 partes por millón para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París de no superar el 1,5 grados de incremento de la temperatura. Por tanto, sabemos exactamente cuánto CO2 podemos emitir en los próximos años para quedarnos dentro de este presupuesto de CO2 que tenemos, que nos da el planeta. Y además, resulta que somos la primera generación que observa de forma palpable los efectos de la crisis climática, los vemos todos los días en forma de incendios, sequías, crecimiento del nivel del mar, y también la última que realmente puede hacer algo al respecto. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad. En este sentido, la Agenda 2030 es una hoja de ruta muy positiva. Nosotros fuimos parte, como BASF, de los grupos de trabajo que formularon esta Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con las Naciones Unidas en 2015. Por tanto, nos identificamos plenamente con esta agenda. Pero lo cierto es que han pasado ya 5 años desde la formulación de la agenda y no hemos alcanzado todavía una tercera parte de los objetivos que nos hemos planteado. Por tanto, hay mucho camino por recorrer y la verdad es que hay elementos para el pesimismo, porque las emisiones siguen aumentando. Hay que tener en cuenta que hay unos 60 países en el mundo donde todavía se está invirtiendo en capacidades nuevas de carbón, centrales térmicas operadas con carbón. Un incremento de capacidad de 500 gigavatios en 2019, que es más de 10 veces la energía que consume España en un año. Estamos hablando de carbón que se está poniendo en marcha ahora, ¿no? Por tanto, hay que cambiar el rumbo de una forma importante, porque de otro modo, en 2030 no estaremos donde queremos estar. Gracias, Carles. Menos mal que no debemos seguir hablando del cuadro general, sino realmente nos vamos a centrar en lo que el sector en concreto y el vuestro, la química, puede aportar, porque lo que corresponde a cada uno no es poner su parte, su granito de arena. Y parece ser que la química, tan importante en Europa, va a ser uno de los grandes actores. Porque estamos hablando de emergencia climática, pero también estamos hablando del agotamiento de recursos, estamos hablando de los retos de sostenibilidad en cuanto a desaparición alarmante de especies. Cuéntanos un poco qué es lo que BASF, la química, puede plantearse en todo esto. Claramente, reducir la huella de carbono, menos CO2, intentando aportar su granito al clima, pero en lo demás, ¿qué nos puedes contar, por favor? Aquí me gustaría citar al nuevo director del ICIC, del Instituto Català de Tecnología Química, el doctor Emilio Palomares, que dijo en una entrevista reciente que la química por sí sola no salvará el mundo, pero sin la química es imposible que se salve. Es una frase que resume muy bien el papel central de la química. Nosotros somos una industria que es enormemente intensiva en consumo de energía y en consumo de recursos. Por tanto, somos parcialmente culpables de la degradación del planeta. Y, por tanto, hemos sido parte del problema y queremos ser parte de la solución. Esta conciencia de la industria química respecto a su impacto en el planeta viene de lejos. Ya en 1985, la industria química de Canadá y luego la del resto del mundo asumió un compromiso voluntario que hemos llamado Responsible Care, por lo cual nos exigíamos mejorar continuamente los estándares de protección de la salud, medio ambiente y seguridad de nuestras actividades. Dicho esto, pues la industria química tiene 2 roles principales. El primero es descarbonizarse a sí misma, es decir, mejorar sus actividades para que realmente podamos operarlas con el mínimo de emisiones de CO2 y de consumo de recursos. Y, en segundo lugar, ayudar a nuestros clientes a descarbonizarse, a mejorar su eficiencia mediante la aportación de soluciones inteligentes para
para este fin. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. De hecho, hay que tener en cuenta que la química subyace al 96% de todas las cadenas de valor productivas. Es decir, de cada 100 productos que se fabrican, 96 necesitan de química para poderse fabricar. Tenemos ejemplos clarísimos en la movilidad sostenible. Por ejemplo, en los plásticos ligeros que permiten menor consumo de combustible, en las baterías que estamos desarrollando para la movilidad eléctrica, en la construcción sostenible y asequible, es decir, esos edificios de consumo energético casi nulo, gracias a materiales de construcción avanzados y al aislamiento. Tenemos también ejemplos en la producción de elementos para las industrias de producción de energía renovable. Pensemos en esos aerogeneradores tan grandes de última generación que solo son posibles gracias a materiales sofisticados para fabricar palas cada vez más grandes con revestimientos y rellenos muy sofisticados. Y finalmente también tenemos un papel principal en la captación, la captura y el almacenamiento de CO2. Todos los procesos de limpiado de los gases que emanan de las plantas térmicas son procesos químicos que permiten capturar ese CO2 y fijarlo para poderlo almacenar. Por tanto, un papel realmente importante a la hora de ayudar a nuestros clientes a ir en la senda de la sostenibilidad. El pasado día 26 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Clima, precisamente creo que de esta central, especificar un poco las metas. Tú has dado un repaso de la enorme variedad de sectores en los que estáis trabajando para hacerlo. ¿Podrías precisar un poco más las metas concretas que se plantea el grupo? Sí. Veo diferentes campos de actuación, los has tocado, pero metas un poco más concretas las tenéis especificadas. Sí, desde luego. Como bien decías, nuestro CEO Martin Brudermüller el pasado día 26 anunció un incremento muy importante de nuestra ambición climática. Y lo hizo en términos muy concretos. Es decir, él anunció concretamente que hasta 2030 queremos reducir en un 25% el volumen total de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero equivalentes a CO2 en comparación a 2018, que es nuestro año de base. Hay que tener en cuenta que BASF, como industria química, produce muchos productos y también emite mucho CO2. Esa cifra de base que tenemos para los cálculos es de 21,9 millones de toneladas emitidas en 2018. Esto puede parecer mucho poco. Tengamos en cuenta que un día normal, el mundo emite unas 150 millones de toneladas. Es decir, las emisiones totales de BASF son unas 7 veces inferiores a las que el mundo emite en un solo día. Y aún así son muy importantes, porque esas 22 millones de toneladas son el producto, por llamarlo de alguna forma, más abundante que fabricamos de forma indirecta. La producción total de BASF son 16 millones de toneladas de otros productos. Por tanto, tenemos una responsabilidad enorme a la hora de reducirlas. Lo que hemos dicho es que esos 22 millones de toneladas tienen que bajar en un 25% en 2030. Y eso es un objetivo realmente ambicioso, porque comparando los volúmenes de producción que teníamos en 2018 con los que tendremos en 2030, pues esperamos seguir creciendo. Y todo ese volumen adicional habrá que compensarlo de alguna forma. Y también tenemos que tener en cuenta que en los próximos años va a emerger un nuevo centro de producción integrado en el sur de China, en Guangdong, con una inversión de 10.000 millones de euros, que va a ser casi un segundo Ludwigshafen, que es nuestra central en Alemania, ¿no? Un centro muy sofisticado, con un empleo de tecnologías muy modernas para producir con bajas emisiones, pero que va a significar más plantas cuyas emisiones tendremos también que compensar de alguna forma. Por tanto, ese objetivo de reducción en 2030 es muy ambicioso. Y a ese se suma también el hecho de que nos hemos comprometido también a llegar a una situación de emisiones netas cero en 2050. Es decir, alcanzar la neutralidad en emisiones de CO2 para la mitad del siglo. ¿Y en qué se basa entonces vuestra estrategia de reducción de carbono? Me imagino que tendréis que usar energía de fuentes renovables por un tubo, porque sí, si necesitáis tantísima energía para producir la química que necesitamos todos, acabas de decir que en el 96% de los productos hay algún químico metido,
Así que, ¿cuáles son las claves de reducción del carbono tan ambiciosas? Porque tú acabas de decir 2018, 2030, pero si ya habéis hecho un gran camino, entiendo yo, desde los años 90, para decir algo, supongo que ya habréis trabajado en la reducción de emisiones. Sí, sí. ¿Cuáles son las claves de la rebaja de emisiones de carbono? Así es, desde el 90 hasta 2015 hemos rebajado en un 50% las emisiones totales, a pesar de que hemos doblado los volúmenes. Por tanto, hemos hecho un trabajo ya muy importante en estos años pasados. El programa de gestión de carbono que hemos puesto en marcha tiene tres palancas fundamentales. Una es seguir mejorando los procesos actuales. La química es compleja, hay muchas oportunidades de mejora, aunque es cierto que las low hanging fruits ya están recogidas. Hemos mejorado muchísimo y queda aún algo por optimizar, pero ya no es tanto. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que podemos aprovechar las enormes cantidades de calor residual que generan nuestras plantas para fabricar vapor mediante bombas de calor eléctricas. Es un procedimiento nuevo, muy prometedor, que nos va a permitir no desaprovechar ese calor que de todas formas generan nuestras plantas. Y como este ejemplo hay muchos más que nos permitirán seguir mejorando la eficiencia. Como tú decías, hay que seguir incrementando el porcentaje de compra de energía verde a nuestros proveedores. Pero para esto, esta energía verde tiene que estar disponible. Y en este momento, la verdad es que no es el caso. Calculamos que mediante la electrificación de nuestros procesos, solo en Ludwigshafen vamos a triplicar en los próximos 15 años el incremento de consumo de electricidad. Por tanto, habría que asegurarse de que tenemos suficiente capacidad de generación de energía verde y además a un precio competitivo. Y también en este plano, BASF ha empezado a invertir en capacidades de energía verde propias. Es decir, estamos ya embarcados en un proyecto de construcción de parques eólicos marinos, junto con un partner tecnológico, para poder disponer de esta energía para consumo propio. Esto es la segunda palanca. La tercera palanca es desarrollar nuevas tecnologías que nos permitan mejorar procesos que hoy en día emiten mucho CO2 y convertirlos en procesos que no emitan CO2 en absoluto o que emitan mucho menos CO2. Y esto pues, lo hacemos de forma pues, muy sistemática. Hemos detectado que el 70% de nuestras emisiones vienen de 10 productos o procesos que tenemos perfectamente identificados, mientras que el 30% restante de las emisiones viene de 20.000 productos. Por tanto, creo que es muy acertado centrarse en estos 10 productos o procesos. Y uno de ellos es muy interesante, es el que se refiere a los llamados crackers, esas grandes instalaciones por las que entra nafta por un lado y por el otro lado salen productos petroquímicos básicos. Son instalaciones enormes que procesan hasta 1 millón de toneladas de nafta y que tienen el inconveniente de que al ser calentados con metano, con gas natural, por cada tonelada de producto químico que sale por el otro lado, se genera 1 tonelada de CO2. Por tanto, una instalación de craqueo supone tener 1 millón de toneladas de CO2 de emisión al año. Pues bien, estamos ya anunciando un proyecto con otras empresas, con SABIC y con Linde, para poder electrificar estos crackers, es decir, en lugar de calentarlos con metano, vamos a calentarlos mediante electricidad de origen renovable y solo con esto podremos reducir las emisiones asociadas a estas instalaciones en un 90%. Y esto será un paso de gigante en la dirección correcta. Pero también tenemos otros procesos que están en fase más incipiente, como por ejemplo la producción de hidrógeno, que es el material de moda. Todos hemos oído hablar del hidrógeno gris, del hidrógeno verde, del azul. Nosotros estamos por la generación de hidrógeno turquesa, que es un color nuevo en la paleta. Se trata de producir hidrógeno. ¿Perdona, qué color? Sí, ¿Qué color turquesa. le dais? Turquesa. Turquesa. A ver, Turquesa. cuéntanos. Es ese color así entre rosado y azul y que denomina al proceso por el cual partimos de metano, es decir, gas natural, y mediante un proceso de pirólisis, de descomposición térmica a alta temperatura, generamos hidrógeno y carbón sólido. Es decir, no se emite CO2 y si se emplea para esta pirólisis energía eléctrica de origen renovable, las emisiones son cero. Entonces, tiene la ventaja de que, respecto al proceso actual de producción de hidrógeno, el consumo de energía es muchísimo menor
y además pues, tenemos la posibilidad de hacerlo sin emisiones de CO2. Por tanto, un procedimiento que está ahora mismo en fase de piloto y que podría llegar a la fase industrial a final de año, pero que es un ejemplo más de que existe tecnología para reconvertir de forma total la industria química hacia procesos que son prácticamente libres de emisiones de CO2. Pues muchas gracias, Carles. Creo que has ejemplificado muy bien cómo la química es parte del problema, pero también es parte de la solución. La enorme innovación que hay, las esperanzas, el último ejemplo que acabas de comentar con la creación de H2 a través de procesos completamente novedosos que podrían rebajar radicalmente también el coste de ellos, sería fantástico. Bueno, al final tenéis que producir producto químico, vuestros plásticos o vuestras sustancias que tenéis que crear, pero se habla mucho de circularidad, es decir, ya que hemos intentado optimizar el proceso reduciendo en todo lo posible la huella de carbono, pero tenemos ahí un producto final que afea al planeta o digamos que se echa a la basura, lo que sea. Se habla mucho de circularidad. Vosotros, el tema de circularidad, ¿cómo lo habéis integrado en vuestra estrategia empresarial? Pues déjame decir en primer lugar que si el futuro tiene que ser sostenible, tendrá que ser circular. Yo no concibo, y creo que nadie puede hacerlo, un crecimiento imparable del consumo de recursos en un planeta con recursos finitos. Creo que esto es suficientemente evidente por sí solo. Hay un ejemplo de lo que significa consumir más de lo que tenemos en el cálculo del llamado Overshoot Day. Es ese día que calcula la Global Footprint Network cada año, que marca el día en que la humanidad ha consumido todos los recursos que el planeta puede regenerar en un año natural. Esta fecha cayó en 2020, el 22 de agosto. Es decir, hasta el 22 de agosto ya habíamos consumido todo aquello que la Tierra puede regenerar de forma natural por sí misma durante 365 días. Lo ideal sería que esta fecha fuera el 31 de diciembre, como muy temprano. Pero no, estamos ya en 22 de agosto. Y esa fecha fue 3 semanas más tarde que el año anterior debido al parón económico creado por la COVID. Este año seguramente volverá a ser más bien en julio. Lo que nos indica que estamos consumiendo recursos a ritmo de 1,6 planetas por año. Recursos que ya no vuelven, que están desaparecidos para siempre. Por tanto, la circularidad es un imperativo casi moral. Hay que abandonar el paradigma de la economía lineal que consiste en extraer, producir, usar y desechar, para pasar a un paradigma consistente en mantener los recursos el máximo tiempo en el sistema y desvincular sobre todo el crecimiento económico del crecimiento del uso de recursos. Y en este sentido, BASF tiene un programa de economía circular que complementa el de gestión de carbono para hacer frente a esos dos grandes retos que tenemos y que tiene 3 ejes. Uno que es extender los ciclos, y ahora explicaré a qué se refiere esta terminología, cerrar los ciclos y emplear lo que llamamos materias primas circulares. ¿Qué significa extender los ciclos? Significa, por ejemplo, pues, poner en marcha una fábrica, como estamos haciendo ahora en Finlandia, de reciclaje de baterías, para que esas baterías que llegan a fin de uso puedan ser aprovechadas para recuperar esos metales preciosos que necesitamos para fabricar nuevas baterías. Esto es mantener esos metales el máximo tiempo en circulación. Cerrar el ciclo significa, por ejemplo, que plásticos que se emplean para acolchado en agricultura pues puedan volver a la tierra si se fabrican con plásticos compostables, como es nuestro ecobio, y por tanto, pues cerrar ese ciclo. Y lo que es más importante, el empleo de materia prima circular. Aquí nos referimos a materia prima de origen renovable, por ejemplo, biomasa, o reciclado. Es decir, materia prima que usamos en lugar de consumir materia prima de origen fósil. Para aportar esta materia prima reciclada tenemos nuestro proceso llamado chemcycling, reciclado químico, que es un proceso por el cual podemos descomponer plásticos, residuos plásticos, que hasta ahora solo pueden terminar en incineración o en vertedero porque están sucios o son complejos, en materia prima química. Es decir, descomponemos ese residuo y generamos una materia prima que llamamos aceite de pirólisis, que puede usarse para fabricar nuevos plásticos. Por tanto, con este proceso resolvemos 2 problemas. Primero, la abundancia de residuos plásticos no procesados en el medio ambiente
y por otro lado reducimos la cantidad de materia prima que necesitamos para fabricar nuestros propios productos. Y tenemos ejemplos muy concretos. Tenemos el ejemplo de los plásticos postconsumo, de los cuales en Europa solo se generan 30 millones de toneladas al año. 30 millones de toneladas, de las cuales un 30% se recicla por vía mecánica, un 40% van a incineradora y 30% a vertedero. Pues ese 70% es lo que estamos potencialmente capacitados para usar para fabricar aceite de pirólisis. Pensemos también en los neumáticos de coches, de los cuales se generan cada año 3 millones de toneladas de residuos, de los cuales solo la mitad se recicla. También estamos colaborando con un partner para aprovechar esos neumáticos usados. Y finalmente colchones, otro ejemplo de residuo. Más de 30 millones de colchones al año, de los cuales se aprovechan muy poco. También estamos con otro partner iniciando un ciclo de aprovechamiento de estos residuos para poderlos incorporar a nuestras plantas de producción. Por tanto, pues toda una panoplia de mecanismos para aprovechar esos residuos y que nos permitan abandonar el concepto de residuo. Hay gente que dice, y yo estoy de acuerdo con ellos, que un residuo es un recurso en un lugar equivocado. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es darle un aprovechamiento, un uso correcto a estos residuos y seguirlos manteniendo en el sistema el mayor tiempo posible. Bueno, muchas gracias, Carles. Yo creo que esta batería de ejemplos que has puesto para alguien que no está en el sector, como puedo ser yo o cualquiera de nuestra audiencia, colchones, baterías, lo que tú has comentado, plásticos, neumáticos, nos demuestra que la química llega a todos los sectores y que en todos los lados hay claro potencial de mejora. Y por los datos macro que nos has dado al principio, la urgencia es evidente. Pues gracias por haberlo ejemplificado un poco. Yo creo que con esto vamos a dejarlo hoy aquí, porque nuestra audiencia, lo que aquí se trata es dar ejemplos de nuestras empresas, qué se hace, cómo se hace, y en la medida que nos oigan otras empresas, que es el caso, pues ir cogiendo ideas y poder emular buenas prácticas. Así que muchísimas gracias, Carles. Voy a terminar dando unas indicaciones. En nuestra portada de nuestra web y en la URL hk.es/sostenibilidad hemos creado un apartado especial donde resumimos todos los eventos y noticias que reflejan las nuevas iniciativas sostenibles en marcha por nuestros socios bajo el hashtag Futuro Sostenible HK. Quiero recordarles que estamos trabajando ya en un segundo warm-up sobre logística y sostenibilidad, que va a tener lugar el 26 de mayo. El primero fue hace un mes y lo pueden ver en nuestra página web. Tampoco olviden anotarse ya el 5º encuentro empresarial hispano-alemán sobre empresa y sostenibilidad, que está previsto para el 28 de octubre, presencialmente en Madrid. De nuevo, muchas gracias, particularmente a Carles Navarro, nuestro invitado de hoy, a nuestros patrocinadores anuales y socios promotores que hacen posible este tipo de programación. Muchas gracias, me despido, hasta la próxima sesión. Buenas tardes. Gracias, Albert. Un placer.